Hola, bienvenidos a un nuevo video de Ingeniería en Línea. En este video vamos a tratar el tema de equilibrio de una partícula en el espacio. En los videos anteriores ya vimos cómo descomponer unas fuerzas en el espacio y todo lo referente al manejo de fuerzas en el espacio, es decir, en nuestro plano tridimensional donde existen tres ejes X, Y y Z respectivamente. Veamos. Ya habíamos visto equilibrio de la partícula en el plano, que es respectivamente donde existen solo dos ejes, el eje X y el eje Y. Ahora vamos a ver el caso en el que respectivamente existen o está la partícula o el elemento en un plano tridimensional, como lo vemos aquí. De igual manera que en el equilibrio de la partícula en el plano, establecemos que si hablamos de equilibrio significa que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, sobre un sistema, es igual a cero. ¿Sí? Para este caso, como son tres ejes, decimos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Z es igual a 0. Si me dice que la partícula está en equilibrio es porque no hay aceleración o porque ésta se mantiene en un punto estática, quieta, sin moverse, como el caso de esta caja que ha sido suspendida de la pared por medio de tres cuerdas. ¿Sí? En este caso se supone que la caja no se cae, sino que se mantiene ahí hasta que no haya otra fuerza externa que la obligue a cambiar su movimiento, como la fuerza de una persona a la caja, o como la acción, por ejemplo, del aire que la obligue a esta misma a moverse. Pero en fin, lo que nos interesa es que este elemento, que es la caja, se encuentra en equilibrio, ¿sí? Por tanto, todas las sumatorias que actúan sobre el sistema es igual, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0 porque se encuentra en equilibrio. Entonces, debido a que hay tres ejes, entonces cada fuerza tengo que ponerla en tres componentes, una componente X, Y y Z. ¿Sí? Entonces de esta manera decimos que para que se encuentre en equilibrio un sistema, la sumatoria de las fuerzas en el eje X deben ser igual a 0, lo mismo en el eje Y deben ser igual a 0 y de igual manera en el eje Z tienen que ser igual a 0. Observen que de esta manera puedo obtener un sistema de tres ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas incógnitas puedo tener? Correcto, tres incógnitas, ¿sí? Porque el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones. De esta manera puedo obtener tres ecuaciones y por tanto debo tener como máximo tres incógnitas. Bien, no es más la teoría de equilibrio de la partícula en el espacio. Ahorita procedamos a hacer un pequeño ejercicio. Veamos este ejercicio. Me dice tres cables sostienen una caja como se muestra en la figura. Aquí la vemos. Esta caja se sostiene por el cable CA, por el cable AB y por el cable AD respectivamente. Determine el peso de la caja si se sabe que la tensión en el cable AD es de 616 libras. En este cable AB es de 616 libras y nos piden hallar respectivamente el peso de la caja. Observemos lo siguiente. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Esta fuerza la conozco, AB, ¿cierto? No conozco esta fuerza que es CA y tampoco la fuerza AD. Tenemos ya dos incógnitas. Y tampoco el peso de la caja. Por tanto, esta sería otra incógnita para sumar un total de tres incógnitas. De esta manera el problema sí se puede desarrollar por equilibrio de una partícula. Bien, entonces de este modo lo primero que tenemos que hacer en estos ejercicios es descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes rectangulares o en sus componentes X, Y y Z. ¿Cómo lo hacemos? Veamos, no tenemos ningún ángulo que nos identifique, no tenemos ninguna fuerza que tenga un ángulo con respecto a cada uno de los ejes, pero sí tenemos unas coordenadas con las cuales puedo determinar un vector posición y con ese vector posición puedo determinar un vector lambda y con ese vector lambda respectivamente puedo determinar o descomponer cada una de las fuerzas en sus componentes X, Y y Z. Veamos. Primordialmente tenemos entonces es que determinar el sentido de las fuerzas, cómo están actuando esas fuerzas en ese sistema. Podemos deducir aquí básicamente que las fuerzas actúan de la siguiente manera. El caso de esta fuerza actuaría así, esta actuaría así, esta actuaría así y el peso de la caja actuaría de esta manera, hacia aquí. Por tanto, tenemos o podemos deducir que la sumatoria de estas tres fuerzas
debe ser igual a esta fuerza, ¿sí? Lo que sumen estas tres fuerzas, la magnitud que sume estas tres fuerzas debe ser igual a la magnitud de esta sola fuerza, que corresponde a la fuerza del peso de la caja. Veamos, la única fuerza que conocemos es la fuerza del alambre AD, la fuerza del alambre AD, que es este alambre AD, y me dice que es de 616 libras. Pero entonces, por conveniencia, lo que vamos a hacer es respectivamente determinar las coordenadas para el caso de la fuerza AD, para el caso de la fuerza AB y para el caso de la fuerza AC. Recuerda que tenemos que identificar una coordenada x1, que es del punto de partida, una coordenada y1 y una coordenada z1. Para el caso de la fuerza D, decimos que inicia aquí y termina aquí, entonces el punto A es el punto de partida, ¿cierto? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto A? Entonces, con respecto a x, observemos que con respecto a x no tiene componente, ¿sí? Observen que él se mantiene estático aquí sobre el origen. Básicamente la componente x y z no tiene coordenadas, porque él se mantiene en el origen, entonces la coordenada x sería 0. En el caso de la coordenada y, observen que sí tenemos una coordenada, debido a que este punto, aunque está situado aquí en el origen, él baja hacia abajo, ¿sí? Se desplaza sobre el eje Y. ¿Cuánto baja? 60 pulgadas. Esas 60 pulgadas se desplazan sobre el eje Y positivo o negativo. Sobre el eje negativo, ¿no? Observen que parte de aquí y se desplaza hacia aquí, son menos 60 pulgadas respectivamente, menos 60 pulgadas. Observen que la fuerza, para todas las fuerzas el punto de partida es el mismo, el punto A. Por tanto, estas coordenadas x, y y z, que también vale 0, z1, estas coordenadas x1, y1 y z1 es igual también para la fuerza AB y para la fuerza C, debido a que las dos fuerzas también parten desde el mismo punto. En el caso del punto de llegada hablamos de x2, este punto de llegada en el caso de la fuerza AD es el punto D, ¿no? En x, que es este eje, se desplaza o se mueve la fuerza sobre el eje x positivo, tenemos que es un valor de 40 pulgadas, observenlo aquí, mire, se desplaza de aquí a aquí 40 pulgadas y esta es la distancia que se ha desplazado sobre el eje x. Para el caso de y, tenemos que el punto se ha desplazado 0, observen que el punto D está en el origen, es decir, la fuerza vuelve y con respecto al eje Y queda en el origen, es decir, 0 pulgadas. Para el caso de Z1 tenemos que este es nuestro eje Z y se ha desplazado desde el origen hasta aquí una magnitud de 27 pulgadas. Ojo que este valor es negativo, ¿no? Porque se desplaza sobre el eje menos Z, es decir, menos 27 pulgadas sería la coordenada final de ese punto. Bien, ya tenemos la coordenada del punto de partida y el punto de llegada a nuestra fuerza AD. Vamos con nuestra fuerza AB. Tenemos que el punto de partida de nuestra fuerza AB es el mismo que la fuerza AD. Por tanto, las coordenadas x1, y1 y z1 de AB son iguales a las del AD. Por tanto, ¿para qué las volvemos a determinar si ya la tenemos allí determinada en el punto en la fuerza AD? Determinemos entonces las coordenadas de llegada. x2, para el caso del punto B, x2 sería, el punto B se ha desplazado del origen hacia la izquierda, es decir, se ha desplazado sobre el eje x negativo. ¿Cuánto? Mire, esta es la distancia que hay del origen al nuevo punto, o del origen a donde se sitúa el punto B con respecto al eje x, y se mueve con respecto al eje negativo, entonces sería menos 36 pulgadas. Caso de y2, tenemos que él vuelve al origen. Observen que la fuerza vuelve en el caso del eje Y al origen. Miren, observen que aquí se encuentra a nivel con el origen, por tanto en Y ni sube ni baja, entonces en Y es igual a 0. En el caso de Z, tenemos que Z es este eje, la fuerza o el punto B se ha desplazado en Z hacia el eje Z negativo. Observen que estaba aquí inicialmente y que se ha desplazado hacia aquí. ¿Cuánto se ha desplazado? Se ha desplazado también 27, entonces menos 27 pulgadas tenemos. Para el caso de la fuerza C, también determinemos las coordenadas de la llegada de la fuerza, el punto de llegada, porque las coordenadas del punto de iniciación son las mismas que la fuerza AB. La coordenada x2
del punto AC, es decir, del punto C, sería en X no se ha desplazado nada. Observen, ¿sí? Este es el punto C. Observen que no se ha desplazado ninguna longitud sobre el eje X. Sigue manteniéndose en 0 con respecto a mi eje X. Observen. Entonces esa coordenada sería igual a 0 pulgadas. Para el caso de la coordenada Y también es 0, porque observen, ni ha subido ni ha bajado. Entonces él sigue manteniéndose en el origen. Entonces aquí también sería 0. Para el caso de Z2, tenemos que en Z sí se ha desplazado el punto C y se ha desplazado en sentido positivo. Observen, este es nuestro eje Z y se ha desplazado del origen al punto C y es 32 pulgadas se ha desplazado, entonces serían 32 pulgadas esa coordenada. Bien, comencemos entonces en determinar nuestro vector posición para la fuerza AD, pues debido a que ya la conocemos su magnitud y así obtendremos el valor correspondiente inmediatamente. Entonces vamos a trabajar con nuestra fuerza AD. Entonces vamos a hallar la dx, que sería nuestra distancia en X. Esta distancia en X respectivamente sería que X2, que serían 40 pulgadas, menos X1, que serían 0, para un total de ¿qué? De 40 pulgadas positivas. Para el caso de Y, la distancia en Y, tendremos que Y2, que es 0, menos Y1, que sería también menos 60, y tenemos que esto tiene un valor de 0, menos por menos aquí da más 60, y tenemos que esto es igual a 60 pulgadas, ¿no? Que esto es pulgadas y esto aquí también vendrían siendo pulgadas. Para el caso de nuestra distancia en Z sería Z2, esto es Z2, Z2 es menos 27, menos Z1, que sería 0, estos son pulgadas, y esto sería un total para un menos 27 pulgadas. Bueno, ya hemos determinado nuestro vector posición. Ese vector posición está dado por, entonces, nuestra vector posición AD es igual a 40 pulgadas en I más 60 pulgadas en J, menos, porque esta distancia Z es negativa, es decir, se hace un recorrido negativo, 27 pulgadas en K. Este es nuestro vector posición de la fuerza AD, 40, 60 menos 27. Bien, en este orden de ideas el siguiente paso es hallar la magnitud, el módulo, la norma de mi vector AD. Por tanto, ese módulo de mi fuerza AD será igual a la raíz cuadrada de 40 pulgadas al cuadrado más 60 pulgadas al cuadrado más menos 27 pulgadas al cuadrado. De esta manera, esto sería igual a la raíz de, tenemos que 40 al cuadrado es igual a 1600, sería pulgadas cuadradas, ¿no? Más 60 al cuadrado, tenemos que son 3600 pulgadas cuadradas, más menos 27 al cuadrado da 729 también pulgadas al cuadrado. Por último tenemos que realizar la suma, sería 1600 más 3600 más 729, un igual de 5929, obviamente pulgadas cuadradas. Sacamos la raíz a esto, a 5929, y tenemos que esto es igual a 77 pulgadas. Bien, de esta manera ya tenemos el módulo, pudiendo entonces definir mi vector lambda. Mi vector lambda entonces es igual a cada una de las componentes del vector AD dividido en su módulo, ¿no? Entonces sería 40 pulgadas dividido en 77 pulgadas. Esto es para I, más 60 pulgadas dividido en
77 pulgadas. Esto es para J. Y aquí sería negativo, ¿no? 27 pulgadas dividido en 77 pulgadas para el caso de K. Aquí seguidamente lo que hacemos es resolver esas divisiones. 40 dividido 77 sería 0.5195 en I, más 60 dividido 77 sería 0.7792. 0.7792 en J. Y aquí sería negativo. Más por menos da menos, ¿no? Sería 27 dividido 77 sería 0.3506, realizando nuestras operaciones a calculadora, esas divisiones, ¿no? Y esto sería en K. Y de esta manera tenemos nuestro vector lambda. Ahora podemos descomponer nuestra fuerza en sus componentes rectangulares. Recuerde que para hacer esto lo que tengo que hacer es multiplicar la magnitud de la fuerza por el vector lambda. Hacer esta multiplicación. Entonces básicamente el problema nos decía que esa magnitud de esa fuerza es de 616 libras. Pues son 616 libras por mi vector unitario. Observe que aquí he cancelado las pulgadas. Aquí no he puesto pulgadas porque aquí se cancelan, ¿no? Pulgada con pulgada se van, pulgada con pulgada se van, pulgada con pulgada se van. ¿Sí? Bien, procedamos a hacer esta descomposición de mi fuerza AD. Entonces hacemos esta multiplicación. Primero 616 por 0.5195. Y esto me da un total de 320.012. Obviamente en Y, es decir, en X. Más, ahorita 616 por 0.7792. Serían 479.9872 J, ¿no? Este valor último es negativo. Entonces sería 616 por 0.3506. Bueno, 616 por menos 0.3506 y más por menos da menos, ¿no? Un total de 215.9696 en K. Bien, ya tenemos nuestra fuerza AD descompuesta en sus componentes rectangulares. Recuerden que aquí es libras. Y esto sería nuestra fuerza descompuesta en sus componentes rectangulares o en sus componentes de X, Y y Z. Bien, ahora nos queda por descomponer la fuerza AB, la fuerza AC y el peso de nuestra caja, ¿no? Entonces tenemos que, para el caso de la fuerza AB, tenemos que definir la distancia en X, la distancia en Y y la distancia en Z. Para el caso AB, entonces sería x2 menos 36 menos x1, que sería 0. ¿Sí? Menos 36 menos 0. Para que esto dé un igual de menos 36. Para el caso de Y, sería 0 menos menos 60. Esto es igual a 0. Menos por menos da más. 60. Esto es igual a 60. Recuerden que todas estas cantidades son pulgadas, ¿no? Aquí son pulgadas. Por tanto, aquí también son pulgadas. Aquí son pulgadas. Por tanto, aquí también son pulgadas. Lo mismo que aquí, pulgadas. Para el caso de Z, sería Z2, que sería menos 27, menos Z1, menos 27, menos 0. Para que esto sea igual a menos 27 pulgadas. ¿Sí? Entonces de esta manera ya hemos determinado nuestro
vector posición. Ahorita expresémoslo en su forma habitual de componentes. Entonces nuestro vector AB será igual a menos 36 pulgadas en Y más 60 pulgadas menos 27 pulgadas en K. Este sería nuestro vector posición expresado en sus componentes X, Y y Z. Ahora el siguiente paso es determinar su módulo. Entonces su módulo sería respectivamente la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado más la componente Z al cuadrado, y esto realizándolo en nuestra calculadora daría 75 pulgadas. Bien, ahora determinamos nuestro vector lambda. 36 pulgadas dividido en 75 pulgadas para el caso de Y, 60 pulgadas dividido en 75 pulgadas para el caso de J, 27 pulgadas dividido en 75 pulgadas para el caso de K. Lo que sigue es operación con calculadora. 36 dividido en 75 me da 0.48 en Y. 60 dividido en 75 me da 0.8 en J. 27 dividido en 75 me da 0.36 en K. Bien, recuerden que aquí estas pulgadas con estas pulgadas se cancelan, estas con estas con estas, y por eso me queda aquí esta expresión así. Ahora, la magnitud de la fuerza B no la sabemos, entonces debemos dejarla expresada algebraicamente para establecer así nuestras ecuaciones. Llamemos a la fuerza o a la magnitud de la fuerza AB como FAB. ¿Sí? Entonces, respectivamente, si yo quisiera descomponer mi fuerza B en sus componentes rectangulares, esto sería igual a la fuerza AB multiplicado por lambda, ¿no? Entonces en este caso, si yo multiplico la expresión fuerza B por lambda, que es mi vector aquí, este sería menos 0.48 fuerza AB en Y más 0.8 fuerza AB en J menos 0.36 fuerza AB en K. Bien, y ahí tengo mi fuerza AB descompuesta en mis componentes rectangulares, solo que no conozco la magnitud y por ello la he expresado como una cantidad algebraica. Entonces vamos a realizar el mismo procedimiento para mi fuerza AD, perdón, mi fuerza AC, para mi fuerza AC. De nuevo lo que vamos a hallar es las distancias. La distancia en X para la fuerza C sería respectivamente fuerza C. Para X sería X2 menos X1, o sea, 0 menos 0 da 0. Entonces 0 menos 0 es igual a 0 pulgadas. Tenemos entonces que la distancia recorrida en X es 0. Vamos para Y. Fuerza C, Y2 es 0. Y1 es 60, ¿no? Menos 60, ¿no? Sería 0 menos menos 60. Entonces sería 0 menos menos 60. Entonces sería también 0 menos por menos da más 60 pulgadas, y aquí sería igual a 60 pulgadas. Para el caso de Z, tenemos que esta fuerza C, Z es 32. Entonces sería, y Z2 es 32 y Z1 es 0. Entonces sería Z2 menos Z1 sería 32 menos 0. Entonces en este caso tendríamos que sería 32 menos 0 sería 32 pulgadas. Expresando nuestro vector posición, lo podemos nombrar nuestro vector AC, sería igual entonces
a 0 en y, pero entonces como es 0, 0 por y da 0, entonces es una cantidad 0. Entonces, ¿para qué colocamos una cantidad 0 si sabemos que no existe? Entonces omitimos escribirle como y. Sería entonces 60 pulgadas J más 32 pulgadas. Bien, ahí tenemos entonces nuestro vector posición. Ahorita el siguiente paso es hallar la magnitud, la norma módulo de ese vector posición. Entonces este sería la raíz cuadrada. La componente de x es 0, entonces sabemos que 0 por 0 da 0, y entonces esa cantidad no la colocamos, pues sería ocupar más espacio únicamente. 60 pulgadas al cuadrado más 32 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Aquí son 32 pulgadas. Aquí son 32 pulgadas, debido a que esa es la distancia recorrida en z, y aquí son 32 pulgadas al cuadrado. Entonces, realizando esta operación en nuestra calculadora sería 60 al cuadrado más 32 al cuadrado. Esto le saco raíz, esto es igual a 68 pulgadas, obviamente. Ahora, podemos determinar respectivamente nuestro vector lambda. Sería entonces, en el caso de x, pues sabemos que es 0. ¿Para qué lo colocamos? Pues sabemos que esa cantidad no existe, entonces omitimos colocar y. 60 pulgadas sería la componente en y. 60 pulgadas dividido en 68 pulgadas. Para el caso no de x, sino de j, más componente z, que es 32 pulgadas dividido en la magnitud de vector posición, son 68 pulgadas en k. Esto respectivamente es, hacemos las operaciones en la calculadora, 60 dividido 68, 0.8824 en j, más 32 dividido 68, 0.4706 en k. Y tenemos nuestro vector lambda. Ahora pues no conocemos la magnitud de nuestra fuerza C, pero entonces esa magnitud la podemos llamar fuerza AC, ¿sí? Para expresarla de manera algebraica. Entonces decimos que para descomponer esa fuerza en sus componentes rectangulares sería la magnitud de la fuerza AC, que no la conocemos, pero que la llamamos fuerza AC, por lambda. Entonces de esta manera sería fuerza AC que se multiplica por todo este valor. Esto siendo igual a, entonces, 0.8824 fuerza AC en J más 0.4706 fuerza AC en K. Fuerza AC en K. Bien, y de esta manera ya tenemos expresado nuestro vector fuerza AC en sus componentes rectangulares, a pesar que no conocemos su magnitud. Ahora recordemos que tenemos la fuerza AD, la fuerza AB y la fuerza AC. AB, AC, AD, y la fuerza de la caja sería una fuerza, digámoslo, denominémosla W. Una fuerza W. ¿Y en qué sentido actúa esa fuerza W? Hacia abajo. Miren que la caja está justo, el centro de la caja está justo en el centro, o en el punto de inicio, o en el punto de coincidencia de todos los ejes. Por tanto, el vector peso es un vector que baja hacia aquí. ¿Sí? Un vector que por acción de la gravedad, el peso de la caja bajaría como hacia aquí, ¿sí? Entonces, esto sería por abajo, pero entonces dibujámoslo por aquí, por arriba. Esto sería por abajo de la caja, ¿no? Bien, este sería un vector. El vector, este vector no tiene coordenadas x ni z, observen, ¿sí? Observan. Sino que tiene solo coordenadas. ¿Coordenadas qué? Coordenadas y, ¿sí? Él solo se mueve sobre el eje y. Sobre el eje x y z él permanece quieto, en 0. Por tanto, esa fuerza W, que es el peso, entonces podemos denominarla aquí abajo como una fuerza. Aquí escribámoslo: peso W es igual a
WY, escribámosle para recordarnos que está actuando solo sobre Y, pero no sabemos su magnitud, entonces la dejamos expresada algebraicamente. Bien, ya hemos descompuesto todas las fuerzas del sistema en sus componentes rectangulares. Ahorita vamos a establecer nuestro sistema de ecuaciones. Recordemos que habíamos dicho que nuestras ecuaciones salían de estas consideraciones, que la sumatoria de la fuerza en X era igual a 0, la sumatoria de fuerza en Y era igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z eran igual a 0. Entonces vamos a sumar todas las componentes de la fuerza en X y las igualamos a 0, todas las componentes de las fuerzas en Y las igualamos a 0, todas las componentes de la fuerza en Z y las igualamos a 0. Hagamos eso aquí abajo. Para el caso de nuestra fuerza D, la componente X de nuestra fuerza AD sería esta. Para nuestra fuerza AB, la componente X sería esta. Sería más menos 0.48 fuerza AB. Y para el caso de nuestra fuerza en AC, no tiene componentes, ¿no? Observen que no tiene componente X. Entonces inmediatamente esto es igual a 0, porque como lo decíamos, si la caja está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas, tanto en X, en Y y en Z, deben ser igual a 0. Entonces tenemos que sería este sistema aquí. Para el caso de las fuerzas en Y, ¿cómo saldría la ecuación? Entonces, fuerza AD en Y sería este valor positivo, ¿no? En nuestra fuerza AB sería este valor positivo también. 0.8 fuerza AB. En el caso de la fuerza AC sería este valor positivo también. Y por último, también incluimos aquí, ojo porque esta fuerza de peso es negativa, ¿no? Porque recorre esta fuerza del peso, se me había haberla aclarado anteriormente, es negativa porque observen que el peso se desplaza hacia el eje negativo, es decir, del punto de origen hacia abajo, sobre el eje Y negativo. Entonces sería menos WY. Y esto igualamos a 0. En el caso de Z, vamos a establecer también otra ecuación. La componente Z de la fuerza D es negativa 215.9696 libras. En el caso de la fuerza AB, el valor es de menos 0.36 fuerza AB negativa. En el caso de la fuerza AC es positiva y es de este valor. Y esto lo igualamos a 0. Bien, aquí tenemos nuestras tres ecuaciones básicas. Veremos una cosa. Si utilizamos esta ecuación rápidamente podemos determinar cuánto es la fuerza AB. Despejamos este valor hacia el otro lado del igual y tenemos solo una incógnita en una ecuación y aquí podemos de una vez automáticamente determinar una sola fuerza. ¿Cómo nos quedaría eso? Entonces nos quedaría 320.012 libras es igual a 0.48 fuerza B. Por tanto la fuerza B, esto está multiplicando aquí, pasa al otro lado a dividir, entonces sería la fuerza B igual a 320.012 libras dividido en 0.48. Hacemos esa operación en la calculadora, 320.012 dividido en 0.48 y tenemos que esto es igual a 666.69 libras. Observen que ya teniendo mi fuerza AB, que es de 666.69 libras, 666.69 libras, puedo de aquí, tengo dos incógnitas, en esta ecuación tengo dos incógnitas. Observen que aquí tengo tres, fuerza B, fuerza C y WY, ¿cierto? Pero vean que aquí tengo dos, fuerza B y fuerza C, pero resulta que aquí fuerza AB ya la conozco. Entonces, conociendo ya fuerza AB, pueden observar que solo me queda una incógnita que es fuerza C. Y entonces ya puedo determinar cuánto vale la fuerza AC. Quedando entonces que la fuerza AB es menos 0.36 multiplicado la fuerza AB. Pero la fuerza AB tiene este valor. Bien, realizando las operaciones correspondientes, que sería multiplicar esta cantidad con esta cantidad, quedaría que 0.36 por 666.69 me da 240.0084. Esto es igual a 0. Observen que, bueno, esto también son libras, ¿no? Observen que esto y esto se pueden operar, ¿sí? Entonces, realizando esta operación, menos 215.9696 menos 240.0084
84 libras en nuestra calculadora, quedaría la ecuación 455.978. Bien, y observen que si paso esta cantidad del otro lado, al igual quedaría positivo, y aquí sería nomás despejar la fuerza AC, quedando entonces 455.978 libras dividido en 0.4706, para obtener un total de la fuerza AC de 968.9290 libras. De esta manera, teniendo la fuerza C y la fuerza B ya conocida, podemos introducir esos valores en esta ecuación y determinar automáticamente cuánto vale WY. Quedando entonces, WY aquí está negativo. Si lo pasamos al otro lado del igual, quedaría como positiva, ¿verdad? Entonces hagamos eso. Quedando así. Ahorita reemplacemos los valores. Aquí es respectivamente 0.8 fuerza B, pero la fuerza AB tiene este valor. Aquí es 0.8824 fuerza AC, pero ¿cuánto vale la fuerza AC? Este valor, 968.9290. Entonces lo reemplazamos y pasaría a multiplicar aquí. Realizamos las operaciones correspondientes, que sería multiplicar esto por esto y esto por esto. 0.8 por 666.69 me da un valor de 533.352 libras. Por aquí 0.8824 por 968.9290 me da un total de 854.9829 libras. Por último, observen que me queda solo para sumar esto. Hagamos eso, a ver cuánto nos da WY. Sumamos 479.872 más 533.352 más 854.9829 me da un total de 1868.2 libras. Bien, y hemos encontrado WY. ¿Que WY a qué corresponde? Aquí habíamos denominado WY. Recuerden que habíamos denominado a WY al peso de la caja. El peso de la caja, que en este caso es un vector que se desplaza de este punto hacia abajo, ¿no? Ese es WY. Y me piden básicamente el problema que determine el peso de la caja. Determine el peso de la caja. Y lo hemos denominado el peso de la caja WY. Y por aquí, realizando las operaciones correspondientes, WY es igual a 1868.2 libras. Por tanto, el peso de la caja es de 1868.2 libras. Y hemos solucionado el problema. Bien, de esto se tratan, y así es que se desarrollan problemas que incluyen o que involucran equilibrio de la partícula en el espacio. Espero que hayan aprendido mucho con este ejercicio resuelto y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.